Buen día, doctora Nelly Patricia Sarabia y Ataco, docente del curso de Filosofía del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Mi nombre es Subaldo Yanqui. El día de hoy voy a realizar la exposición tema análisis y resolución del caso concreto denominado educación inclusiva, a partir de la realidad peruana aplicando las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miró Quesada con propuestas políticas, jurídicas y económicas en el Perú. Inicio esta exposición con una breve reseña del contenido de este tema. La educación inclusiva es un enfoque educativo basado en la premisa de que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, discapacidades, orígenes socioeconómicos, étnicos o culturales, tienen derecho a una educación de calidad e igualdad de condiciones. Esto es muy importante. Y el contexto en nuestro país de la educación inclusiva. La educación inclusiva en nuestro país ha sido un tema de creciente relevancia en las últimas décadas, especialmente en el contexto de la implementación de políticas educativas y sociales orientadas a garantizar el acceso y la equidad en la educación. Dentro de lo que corresponde esta breve reseña de este contenido, también es importante precisar los orígenes y la evolución. La educación inclusiva tiene sus raíces en movimientos sociales y educativos en el siglo XX fundamentalmente. Esencialmente está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, que establece el derecho de toda persona a la educación sin discriminación. El informe de la UNESCO, que dice que la educación para todos reconoce la necesidad de atender a la diversidad en la educación y propone la educación inclusiva como un modelo educativo para todos en el año de 1990. Y la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Salamanca 1994, define la educación inclusiva como un proceso que permite identificar y eliminar las barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes fundamentalmente. El marco legal y político en el Perú se ha firmado y ratificado diversos tratados y convenios internacionales, ¿no? Fundamentalmente que promueven la educación inclusiva, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. A nivel nacional, la Constitución Política del Perú establece el derecho a la educación y prohíbe cualquier forma de discriminación. La Ley General de Educación que está vigente, la 28044, y la Ley de Personas con Discapacidad, la 29973, también contienen disposiciones específicas que apoyan la educación inclusiva. Enseguida voy a resumir el contenido de este tema, fundamentalmente iniciando la definición de la educación inclusiva. En pocas palabras, la educación inclusiva es el proceso mediante el cual se garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su habilidad, necesidad o características, tengan acceso a una educación de calidad y relevante en un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. Y la educación inclusiva tiene varios objetivos. Está asegurar el acceso a la educación para todos los estudiantes, promover la igualdad de oportunidades en el aula, fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo que valore la diversidad y promueve la tolerancia, mejorar la calidad de la educación, desarrollar las habilidades sociales y emocionales, proporcionar apoyo y recursos a los estudiantes con necesidades especiales para que puedan participar plenamente en el aprendizaje, mejorar la eficacia de la enseñanza a través de la evaluación continua, promover una cultura de aprendizaje continuo en la que todos los estudiantes se sientan valorados y apreciados por su contribución al grupo. Otro aspecto importante de la educación inclusiva son las características. Las características de la educación inclusiva son fundamentalmente el acceso. Todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, tienen derecho a recibir educación en un ambiente seguro y acogedor. Participativo, los estudiantes con discapacidades tienen el derecho a participar activamente en el aprendizaje y en las actividades escolares. Está la adaptación, el respeto, la diversidad, la colaboración y la evaluación, que son características de la educación inclusiva. Otro aspecto importante dentro del contenido de este tema son las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miró Quesada. Francisco Miró Quesada es conocido por sus contribuciones en el ámbito de la filosofía y el derecho, con un enfoque particular en la lógica, la filosofía analítica y la democracia. Sus propuestas jurídicas y filosóficas se basan en los principios como son la justicia, la equidad, la democracia participativa y el desarrollo sostenible. Entre algunas propuestas, tenemos las propuestas jurídicas, la justicia y la equidad. Miró Quesada, abogado por un sistema jurídico que garantice la justicia y la equidad de todos los ciudadanos. Está como la propuesta también derechos humanos, la protección y promoción de los derechos humanos es fundamental en sus propuestas. El Estado de Derecho resalta la importancia del Estado de Derecho, donde las leyes sean justas y aplicadas de manera imparcial. La reforma judicial propone reformas en el sistema judicial
para hacerlo más eficiente y menos susceptible a la corrupción. Dentro de las propuestas filosóficas está la democracia participativa. Miró Quesada es un defensor de la democracia participativa donde los ciudadanos no solo votan en las elecciones, sino que también participan activamente en la toma de decisiones políticas. Está como propuesta filosófica lo que considera la ética y la moral, la educación integral, desarrollo sostenible, pluralismo y el diálogo fundamentalmente, que son aspectos de suma importancia. Quiero precisar seguidamente las conclusiones de este tema. Las conclusiones fundamentales son enfoque racional y humanista. Miró Quesada propone fundamentar la ética en principios racionales como el de no arbitrariedad, aplicar la educación inclusiva. Esto implica desarrollar políticas y prácticas basadas en la razón y el respeto a la dignidad humana, reconociendo la diversidad como un valor que es el enfoque racional y humanística. La siguiente conclusión vendría a ser el principio de la no arbitrariedad. El principio ético supremo de la no arbitrariedad, según Miró Quesada, debe guiar la educación educativa. Esto significa tratar a cada estudiante como un fin en sí mismo, adaptando la enseñanza a su necesidad particular sin discriminación. Como otra conclusión está el refinamiento de la filosofía moral de Kant. Miró Quesada intenta superar deficiencias de la ética kantiana, ¿no? También está la racionalidad y la emancipación, la educación como derecho humano. Dentro de las otras conclusiones tenemos la diversidad como riqueza, el rol activo de la comunidad educativa, adaptaciones curriculares y metodológicas, la accesibilidad e infraestructura, formación docente e inclusión. Esto es muy importante. Es importante capacitar a los maestros en las estrategias de enseñanza inclusiva. Deben desarrollar competencia para atender la diversidad, implementar adaptaciones y trabajar colaborativamente con especialistas y familias. La formación inicial es continua, es clave para lograr una educación inclusiva de calidad. Finalmente, preciso las recomendaciones y las propuestas. Como propuestas políticas está establecer una política educativa que promueva la inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los niveles educativos, es decir, desarrollo de políticas públicas de educación inclusiva. Se debe de formular y ejecutar políticas públicas que promuevan la educación inclusiva a nivel nacional. Estas políticas deben estar alineadas con los principios de equidad y justicia social definidos por Miró Quesada. Dentro de las propuestas jurídicas está la reforma integral del marco legal educativo en nuestro país. Se debe de promulgar, reforzar leyes que garanticen el derecho a una educación inclusiva fundamentalmente. Debe haber una legislación antidiscriminación. Se debe fortalecer las leyes que prohíben la discriminación en el ámbito educativo. Es crucial implementar sanciones efectivas para las instituciones educativas que no cumplan con estas normativas, asegurando un entorno escolar libre de discriminación. Fundamentalmente, en la última parte están las propuestas económicas, la asignación de recursos adecuados. Asignación de recursos adecuados significa asegurar que el presupuesto educativo incluya fondos suficientes, fondos económicos suficientes para la implementación de programas de educación inclusiva, ¿no? Esto implica priorizar la inversión en infraestructura accesible, tecnología asistida y personal especializado. Debe haber incentivos para las escuelas inclusivas, ¿no? Crear incentivos económicos para las instituciones educativas que demuestren prácticas exitosas de inclusión. Estos incentivos pueden ser de forma de subvenciones, premios o reconocimiento público, que son muy importantes. Y finalmente considero cuatro referencias bibliográficas de la que está tratado, analizado el contenido de este tema, análisis y resolución del caso concreto de la educación inclusiva a partir de la realidad peruana, aplicando las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miró Quesada con propuestas políticas, jurídicas y económicas en el Perú. Con ello finalizo esta breve exposición. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Buen día.